Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de anatomía. La clase anterior estuvimos revisando lo que eran el hueso cúbito y el hueso radio que integran el esqueleto del antebrazo. Vimos algunos de los músculos que se insertan en ellos, en estos dos huesos, y las funciones que ejerce cada uno, porque pues el cúbito va a servirnos para flexionar, mientras que el radio nos sirve para rotar, para supinar o pronar sobre el antebrazo. En este caso toca el turno de revisar los huesos del carpo. 8 huesos que integran junto con el radio y el cúbito la articulación de la muñeca. Estos huesos pues van a ser 8 por cada mano. Cada uno tiene nombre propio, así es que podríamos decir que cada uno es un hueso par por sí mismo. Van a ser huesos cortos, ya que tienen una forma más o menos cuboidea. En total son 8 por cada mano y van a estar acomodados en dos filas que siguen el eje transversal, en dos hileras, una de las cuales se articula con el radio y la otra se articula con la primera fila y con las extremidades proximales de los 5 metacarpianos. Estas filas pues las vamos a nombrar como proximal y distal, o sea, proximal la que se articula con el radio y distal la que está más lejos. Entonces tenemos en la fila proximal al escafoides, al semilunar, al piramidal y al pisiforme. Mientras que en la fila distal tenemos al trapecio, al trapezoide, al hueso grande y al hueso ganchudo. También es correcto, le podemos decir así como dice la diapositiva, hueso ganchoso, también es válido. En esta imagen vemos lo que sería la mano derecha, ¿sí? Recuerden que siempre hacia afuera va a estar el pulgar y el pulgar es la antena del radio, ¿sí? Ahora, estos huesos vamos a colorearlos para poder identificar cuál es cuál. Primero tenemos aquí al escafoides, este hueso es el hueso escafoides. El siguiente va a ser el semilunar, aquí en verde. Luego tenemos al piramidal y por último al pisiforme. Esos forman la primera hilera. En la segunda hilera tenemos al trapecio de este lado. Esto en naranja, casi no se nota, esto en otro color. Esto en rosa. Luego aquí en verde tenemos al trapezoide, trapezoide. El que sigue es el hueso grande, de este lado. Y por último tenemos al hueso ganchudo. ¿Sí? Ya después la imagen para recordar las articulaciones que hay entre cada uno. Cada uno tiene articulaciones diferentes e interacciones diferentes. Lo que son el escafoides y el semilunar forman el cóndilo del carpo, que se va a articular con la fosa o con la extremidad inferior, del radio. Entonces, primeramente, todos los huesos del carpo se consideran huesos cortos porque tienen una forma más o menos cúbica, o sea que tienen 6 caras y tienen más o menos las mismas dimensiones. Si acaso pudiéramos mencionar que lo que es el hueso pisiforme es un hueso irregular, que no tiene precisamente una forma cuboidea, pero con algo de imaginación pues podemos ajustarlo a esta forma geométrica para su estudio. Entonces, como son dados, como tienen forma de cubo, podemos decir que tienen 6 caras cada uno de estos huesos, ¿sí? Ya dentro de, pues si lo razonamos, las caras anterior y posterior pues no tienen en sí mucha relación con algunos elementos anatómicos. No así, por ejemplo, la cara superior e inferior del hueso escafoides, que pues se va a articular por arriba con el cúbito, con el radio, y por debajo con el resto de los metacarpianos, de los huesos del carpo. Ahora, dos de estas caras, las que mencioné ya con anterioridad, las anteriores y las posteriores, van a ser de superficie irregular y rugosa y corresponden a la cara palmar y a la cara dorsal de la mano, ¿sí? Las otras 4
en la mayor parte de los casos, o sea, las laterales superior, inferior y laterales, son articulares, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la mayoría de estos huesos se articulan entre sí, ¿sí? Aunque hay algunos huesos que no tienen tantas caras articulares, o tienen menos de 4, ¿sí? Y entre ellos pues se van a articular todos con varios huesos de su misma fila o de la siguiente fila, excepto el pisiforme, si acaso. Empezaremos con el escafoides, que su libro Quirós lo describe como si fuera una especie de bote o barco, o como si fuera una especie de lancha invertida, ¿sí? Eso simplemente para hacer alusión a su forma semilunar que tiene, ¿sí? Convexo por arriba y un poco cóncavo por abajo, ¿sí? Se va a articular hacia arriba con el radio, ¿sí? Con la porción distal del radio, y hacia adentro con el hueso grande y con el semilunar. Y hacia abajo pues se va a articular con el trapecio y el trapezoide, ¿sí? Entonces lo vamos a ubicar en colores. Tenemos al hueso escafoides. Por dentro de este hueso escafoides tendremos al semilunar. Por debajo tenemos al hueso grande. Vamos a poner otro color. Hueso grande. Y tenemos al trapecio y al trapezoide. Trapecio y por último tenemos al trapezoide. Entonces se va a articular con 4 huesos del carpo en total y hacia arriba se va a articular con el radio, ¿sí? En su cara anterior y lateral tiene un tubérculo saliente que es el tubérculo escafoides, una de las pocas características anatómicas, aparte de las superficies articulares, que podemos ver en este hueso. Esta es una fotografía de una vista anterior de un escafoides. Sí, como les digo, pues es con mucha imaginación el asunto de la forma de barco. Sí, vamos a marcarlo. Este sería la superficie del tubérculo escafoides que mencioné con anterioridad. Luego tenemos esta superficie en verde, que sería la carilla articular para el radio. A su lado, hacia abajo, tenemos la carilla articular para el hueso semilunar. Ya en la curvatura, en la concavidad, tenemos la articular para el hueso grande. Es bastante amplia. Luego tenemos de este lado una carilla articular para el trapezoide. Y por último tenemos una carilla más para el trapecio. Entonces va a estar rodeado, al igual que los otros partes de los otros huesos que he mencionado que hay que memorizar a través de números, pues este se va a articular en total con 5 huesos, para que lo recuerden. El siguiente hueso que sigue en la primera hilera de afuera hacia adentro va a ser el semilunar. Junto con el escafoides van a formar una superficie articular redondeada para la articulación del radio, ¿sí? Entonces se va a articular hacia arriba con con el hueso radio, hacia un lado con el escafoides, también con el piramidal hacia el otro lado y hacia abajo con el hueso grande y con el hueso ganchudo. Volviendo a esta imagen, realmente si ponen atención lo que tenemos que memorizar es con quién se articula cada uno de los huesos. Entonces, en este caso estamos viendo al hueso semilunar. Este hueso semilunar se va a articular con el piramidal por un lado, con el grande y el ganchudo. Y por el otro lado se va a articular con el escafoides, ¿sí? Entonces tiene un total de 4 articulaciones. 4 articulaciones. Bueno, sería un total de 5 articulaciones considerando al hueso radio. El siguiente hueso va a ser el piramidal, ¿sí? Que tiene forma de pirámide como tal, como lo dicen. Este ya no se va a articular con el radio por arriba, pero sin embargo tampoco se va a articular con el cúbito. El cúbito no va a estar en contacto con el carpo, salvo por un ligamento que se llama ligamento triangular. Bueno, antes de continuar, esto es un hueso semilunar. Si se fijan, pues sí tiene forma de media luna, ¿sí? Por eso se le da ese nombre. Bueno, como les decía, el hueso piramidal pues tiene forma de pirámide triangular. Va a tener 3 articulaciones. Una de esas articulaciones va a ser el pisiforme, de forma lateral. Se va a articular también acá arriba con el semilunar. Y por último, pues se va a articular abajo con el hueso ganchudo.
¿sí? Va a estar en contacto indirecto con el cúbito o ulna a través de un cartílago articular y del ligamento triangular de la muñeca. El siguiente, muy simple en realidad, a pesar de que digamos que tienen 6 caras todos estos huesos, sería el pisiforme. El pisiforme es un hueso bastante pequeño, es este, lo vamos a localizar un poco por encima de lo que es el piramidal y solamente se va a articular con el piramidal, no tiene pierde, solo tiene una sola articulación. Está localizado anterior, o sea hacia adelante y hacia adentro del hueso piramidal, y en él se va a insertar el músculo flexor ulnar del carpo. Esta es una imagen de un pisiforme, ¿sí? O sea, es básicamente una especie de botón de hueso. No tiene muchos accidentes, solamente hay que recordarlo de el flexor de los dedos. Ahora nos faltaría revisar la segunda hilera de huesos, en la cual pues lo primero que vamos a encontrar es al hueso trapecio. Igual vamos a empezar a ver los huesos de afuera hacia adentro. Este trapecio tiene una articulación como en silla de montar con el metacarpo del primer dedo o dedo pulgar, como todos los demás de esta hilera. Entonces este va a tener 4 articulaciones. ¿Con quién se va a articular? Se va a articular con el escafoides, se va a articular con el trapezoide y se va a articular hacia abajo con los metacarpianos, lo cual nos va a dar las otras 4 articulaciones, ya que es una con el primer metacarpiano y otra con una porción del segundo metacarpiano. Entonces así completamos las 4 articulaciones del trapecio. Si seguimos avanzando en esta hilera hacia adentro, vamos a encontrar el otro hueso que va a ser el trapezoide. El trapezoide se va a articular con la falange, el segundo metacarpiano, con el escafoides hacia arriba y con el hueso grande hacia adentro, ¿sí? Esto solo tiene 3 articulaciones, como se puede ver en la imagen. Ahora, el siguiente es el hueso grande, que a cierto punto pues tiene una gran cantidad de articulaciones en comparación a los demás, aunque creo que no supera las 5 articulaciones. Este es el hueso grande. Se va a articular con el escafoides, se va a articular con el semilunar. Por dentro se va a encontrar el hueso ganchudo. Por fuera el trapezoide. Por abajo vamos a encontrar el tercer metacarpiano, el primer metacarpiano y el cuarto metacarpiano. Entonces es el que más tiene 6 articulaciones en total. De todos los huesos del carpo es el que tiene mayor número de articulaciones. Por último tenemos al hueso el hueso ganchudo. Este hueso ganchudo se va a articular por un lado con el semilunar y el piramidal, por dentro con el hueso grande y hacia abajo con los metacarpianos del cuarto y quinto dedo. Sí. Entonces, de estos huesos lo importante es recordar con quién se articula cada uno de los huesos del carpo. Bueno, del hueso ganchudo lo único que hay que recordar, además de las articulaciones, es que tiene una apófisis que se llama apófisis unciforme, que le da su nombre de hueso ganchudo porque pareciera o asemeja un gancho. Inserciones que encontraríamos en el carpo, pues vamos a encontrarlas en el pisiforme y en el ganchudo. Se van a insertar 2 de los que son los flexores comunes superficiales o flexor cubital del carpo, ¿sí? Y nos sirve para aproximar la mano a la muñeca, jalar la mano hacia la muñeca, ¿sí? Hay unos extensores que están del otro lado, pero no tienen. Ahora, pues van a estar unidos entre sí por varios ligamentos. Estos ligamentos pues tienen su nombre según con quién se insertan. Por ejemplo, tenemos aquí arriba el ligamento radio-ulnar dorsal. Esto es porque estamos viendo un dorso de una muñeca. Estamos viendo la muñeca en supinación. O más bien una vista posterior nos dan supinación. Ahora, esto se llama radio-ulnar porque también al cúbito le podemos decir ulna o hueso ulnar, ¿sí? Tenemos un ligamento ulna piramidal o radio piramidal, ¿sí? Que va de el cúbito hacia el hueso piramidal. Un ligamento pirámido ganchoso que va a unir al hueso piramidal con el hueso ganchudo. Un intercarpiano dorsal,
que va a unir dos huesos del carpo. ¿Qué huesos del carpo van a ser? Los dos de la primera hilera, el primero y el tercero, el escafoides y el piramidal. Tenemos un ligamento capitoganchoso, porque resulta que el hueso grande también se le llama capitato. Entonces se le puede llamar así ligamento capitoganchoso porque une al hueso grande o capitato con el hueso ganchudo. Luego tenemos un ligamento radiocarpiano dorsal. Este ligamento radiocarpiano dorsal es igual que en el dorso y va a unir el carpo con el radio, la extremidad distal. Tenemos el ligamento escafo semicelular que une los dos primeros huesos de la primera hilera, el escafoides y el semilunar. Tenemos el trapecio trapezoideo, pues que une al trapecio y al trapezoide, y el ligamento trapecio capitato que va a unir al hueso trapezoide con el hueso grande. Ahora, cabe mencionar que si los viéramos estos huesos dispuestos de un punto de vista superior o inferior, nos darían una forma más o menos así, un poco cóncava hacia la palma y convexa hacia el dorso de la mano. En la parte cóncava, esta se termina sellando, por así decirlo, con un ligamento, que es el ligamento del carpo, formando así un túnel, el túnel del carpo. ¿Qué va a pasar por el túnel del carpo? Ese ligamento, hay un ligamento palmario y un ligamento dorsal del carpo, lo podemos visualizar aquí de este lado. Este es el ligamento ya abierto. Esta imagen que estamos viendo es una imagen que corresponde a anatomía topográfica. ¿Qué pasa a través de este túnel del carpo? Pues pasan los flexores profundos de los dedos, el superficial también, del flexor superficial de los dedos, va a pasar una rama de la arteria palmar, al menos de la arteria cubital, de la profunda. Va a pasar también una rama de la arteria radial, ¿sí? Y vamos a pasar por ahí también el nervio mediano, nervio cubital y nervio radial. Entonces, se habrán oído en algún lado lo que es el síndrome del túnel del carpo, donde se presenta un dolor en la palma de la mano. ¿Sí? Este dolor se irradia hacia los dedos y a veces puede haber pérdida de fuerza y pérdida de sensibilidad. Esto se da porque el ligamento palmar del carpo se fibrosa más de la cuenta y empieza a estrangular los elementos anatómicos que pasan por el túnel del carpo. Y como el túnel del carpo está en parte hecho de hueso que no es muy flexible, pues va a empezar a estrangular, a ejercer presión sobre los elementos anatómicos que pasan por él, provocando así la sintomatología. Con esto hemos terminado ya de revisar rápidamente lo que son los huesos del carpo. Nos faltaría ver falanges y metacarpianos, pero vamos a avanzar a lo que sería el miembro inferior. Sí, eso ya lo veríamos el lunes. Recuerden que el día mañana va a ser su examen, el siguiente parcial. Es con el mismo formato, va a ser muy sencillo y recuerden que hay que pegar los videos para el sábado, como cualquier otra semana.